Ok, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Ayer a través de sus coordinadores les informé que ya están subidos los videos de las clases que hemos tenido anteriormente y los recursos también para que los puedan bajar ya como grupo y poder tener pues la referencia de lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Ok, entonces ayer nos habíamos quedado sobre la parte de lo que son las proyecciones mensuales. Eh, Me voy a pasar directamente a las anuales, porque las anuales pues tienen un poquito más de complejidad en cuanto a la lógica de lo que tenemos que nosotros dejar plasmada dentro de los estados financieros. Les había comentado que, por ejemplo, al hacer la formulación, que es una actividad multidisciplinaria, eh, pues yo definitivamente donde espero que ustedes salgan 10 de 10 es en esta parte financiera, ¿verdad? Porque para eso están preparados y ustedes como parte de los formuladores, esta es la parte que ustedes deberían de entregar un modelo financiero con todos los supuestos realmente como se hacen en la realidad de la contabilidad. No inventar, ¿verdad? Sobre eso. Así que permítame un segundo esto. Ok, muchachos, entonces, pues les decía que yo espero que del modelo de ustedes pues sea lo más acorde a lo que pues definitivamente ustedes están estudiando y para lo que se están preparando. Entonces me voy a meter aquí a las proyecciones anuales. Con las proyecciones anuales pues ustedes como les digo todos sus detalles traten de hacer el detalle que es mensual y luego el detalle que aglomera el resultado anual para poder entonces completar los estados financieros porque digamos en el caso del primer año podemos traerlo de los estados financieros mensuales. Si ustedes miran acá, dice que viene de proyecciones mensuales. Entonces, pero luego después todos los años, porque no van a ser, digamos, todos los detalles con los 12 meses eh, detallados. Entonces, por eso es importante hacer para el primer año el detallado mensual para poderlo llevar a los estados financieros mensuales y que luego de los estados financieros mensuales el año uno venga a parar aquí al estado financiero y luego pues a partir del año 2 colocar lo que es la información o la lógica contable de los datos anuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ingresos, pues viene del detalle de ingresos que estuvimos viendo ayer, que de hecho voy a modificar acá porque había dejado con el dato que modificamos ayer, aquí, otra vez con 1086. Ok, entonces, luego la parte aquí del estado de costo de producción, pues ya lo vimos también el día de ayer, que viene de aquí, de este detalle, donde hay un detalle mensual y después hay un detalle anual que aglomera lo que es el material de empaque consumido, gastado durante cada uno de los años, las depreciaciones, que esas se mantienen lineales, por lo menos durante los 5 años de evaluación, tomando en cuenta que el equipo de producción, habían algunos que se depreciaban en 8 años y otros en 10. Entonces, si tuviéramos más años de evaluación, nos daríamos cuenta que al año número 9 la depreciación, perdón, cambia. ¿Por qué? Porque ya hay activos que ya no siguen teniendo depreciación. Entonces, de ahí viene lo que es el costo de producción. Luego entonces nos metemos aquí lo relacionado a la planilla. Vamos a trasladar entonces ahora los datos de la planilla. La idea es no complicarlos con una clasificación detallada, digamos, en los estados financieros relacionados con gastos de administración, gastos de venta, gastos de producción, sino que lo que sea de producción sí lo vamos a separar para poder determinar esta utilidad bruta en venta. Esta sí es importante porque este costo de producción prácticamente va a ser nuestro costo de venta. ¿De acuerdo? Y luego lo que es la parte de los gastos operativos lo vamos a hacer mediante una lista, toda la serie de gastos que tienen que ver con administración, ventas y todo lo relacionado con la operación de la empresa. Entonces, si ustedes miran aquí, la información viene de planilla, dice M35, M59. Si nos vamos a ver qué es ese dato de planilla, vamos a dar cuenta que es el dato, ¿verdad? De la planilla fija, que es este dato, ¿verdad?
¿Qué es ese dato? El valor completo. Una de las razones por las cuales la planilla está tomando M35 es porque este tipo de proyecto, la única planilla a la cual le agregamos nosotros, o a esta, realmente que de forma original el proyecto no tenía ningún tipo de retenciones por Rappi Seguro, por el lugar donde era. Entonces yo a esta primera planilla le agregué la lógica de información relacionada con retenciones solo para que ustedes la tengan como referencia, pero en realidad el proyecto, por eso entonces el total anual que está en D, en esta primera planilla es diferente el total anual que está en D con el que está en M, pero en las otras planillas es el mismo. ¿Por qué razón? Porque no hay retenciones de por medio. Entonces, por eso está tomado de M35. Para el primer año debería estar tomada de D. Si usted, en el caso de ustedes va a estar, el resultado tiene que estar forzosamente con el sueldo anual, ¿verdad? Que es el gasto, porque el sueldo anual neto es el que va a ir en el flujo. Les hago la aclaración para cuando estén viendo ustedes el modelo. ¿Okay? Entonces, por eso si ustedes miran, dice que viene de M59, porque en realidad pues, es el mismo dato. El sueldo neto es el mismo sueldo bruto, digamos, pagado. Pero cuando lo hacemos con retenciones, el sueldo va a ser el sueldo bruto aquí en el estado de resultado y en el flujo de efectivo va a ir el sueldo neto pagado. Luego también aquí vamos a colocar todos aquellos, aquí están por ejemplo las depreciaciones, están los 13º, 14º que viene de la planilla, ¿verdad? Aquí por ejemplo también tengo como ejemplo este dato relacionado en el cual no es correcto que nosotros hagamos los incrementos de los gastos dentro del estado financiero, porque eso significa entonces que cuando modifique para hacerlos sensibilizados, tengo que ir a modificar la planilla, porque si no, estos valores no se van a modificar. Entonces, es importante por eso dejar el efecto de, así como les mostré ayer, ¿se acuerdan? Vimos en la parte de la planilla que la planilla tiene dentro de la hoja de planilla un efecto de incremento y solo ese es el dato que necesitamos cambiar y así va a parar al estado financiero. Aquí lo lógico es que en lugar de que esté aumentando respecto del año anterior, es de ir a buscar el dato correcto que está en la planilla. Eso es lo correcto dentro de la formulación. Si nos vamos aquí a la planilla, lo correcto es que yo me vaya a buscar para el año 2 cuánto es el dato de 13º. Y ahí sí, si quiero el 14º, sí puedo copiarlo del de arriba. ¿Por qué? Porque al modificarse allá la cifra, se va a modificar esta celda y por ende se va a modificar esta. Pero si no lo hago de esa manera, si la sigo dejando relacionada con el efecto dentro del estado financiero, entonces cometo un error definitivamente de formulación. Entonces, eso es importante que ustedes lo puedan verificar y como les digo, checar de la mayor manera todo lo relacionado a la automatización de sus estados financieros. Luego vienen aquí lo que es los gastos de depreciación. Aquí están las retenciones, que por eso la tengo marcado en amarillo, porque solo la primera planilla del primer año tiene retención. Cuando ustedes coloquen, ustedes tienen que colocar la lógica de las retenciones aquí, que en el caso del estado de resultado, la lógica es que los 12 meses van como gasto. En el caso del flujo de efectivo, las retenciones solo van 11 meses el primer año, porque la retención que hagamos en diciembre se va a pagar hasta en enero del siguiente año. Entonces, esos criterios y esas lógicas contables son las que tienen que tener ustedes bien claros cómo se modela la contabilidad en la realidad para poderlo plasmar aquí en los estados financieros. Aquí viene, por ejemplo, lo relacionado con la papelería. Esto viene del cuadro, que está allá, que allá hay un cuadro con incremento y con los datos anuales, entonces de allá se trae. Este flete solo hicimos el detalle de un año, entonces por eso para los demás años está el incremento dentro del estado financiero, que esto no es correcto que se haga. Es mejor desarrollar dentro del anexo el cuadrito completo con los 5 años para poderlo traer de allá, de modo tal que si yo quiero cambiar esa variable, solo me vaya al cuadrito de anexo, cambio la variable de incremento y se va a venir aquí a impactar el resultado. En el caso de los gastos por intereses, si viene automatizado, este viene el primer año de las proyecciones mensuales, de la suma de las proyecciones mensuales, pero los demás años vienen de la tabla de amortización, ¿verdad? Que ustedes pueden checar que viene la tabla de amortización de 23 de 34, de 35 de 46 y así sucesivamente. El gasto por insumo también es otro que fue incrementado así con el incremento dentro del estado financiero. Vuelvo a repetir por tercera ocasión, ustedes deberían de mejor generar el detalle
y los incrementos anuales en unas hojas de anexos para poderlos traer después aquí a los estados financieros. Después que hagan el estado de resultado, lo otro que tienen que desarrollar ustedes es el flujo de caja, porque este flujo de caja es el que ustedes necesitan poder comprobar que todas las transacciones están correctamente registradas dentro del modelo financiero. ¿Ok? Dentro del estado de resultado hay gastos que no representan salida de efectivo y además hay otros gastos que no el 100%, que el 100% de esos gastos no se paga, ¿de acuerdo? Sino que hay una parte que queda pendiente de pago. Entonces, entre el gasto que yo estoy metiendo en el estado de resultado, lo que yo estoy pagando, si existe alguna diferencia, ese valor tiene que estar pendiente de pago en el balance general, si no, me va a descuadrar ese dato. Entonces, aquí es donde se coloca en la parte de lo que son sueldos y salarios los valores relacionados con el pago real, ¿sí? En el caso cuando se tienen retenciones, el pago anual neto difiere del pago que tengo yo en el estado de resultado. Entonces aquí se va a poder verificar ese dato. De ahí la mayor parte de los costos y gastos sí son pagos en efectivo, como por ejemplo la papelería y útiles de oficina, la compra de los insumos de producción. Estas solo se toman del estado de resultado porque son gastos 100% en efectivo. ¿Verdad? O sea que nomás incurren, se pagan. El impuesto sobre la renta, pues tiene la lógica normal. Para el primer año no hay pago, sino que el pago el impuesto sobre la renta del año 1 se paga en el año 2, el del año 2 en el año 3 y así sucesivamente. Este flete por transporte de productos es un pago de contado, por eso todo lo que está en el estado de resultado aparece como salida de efectivo. Aquí está el pago de los intereses, que ese sí es igual al estado de resultado. Lo que estoy pagando arriba, lo estoy pagando como salida de efectivo también en mis estados financieros. Y además tengo que agregar la parte de lo que es el pago de capital de financiamiento, que si ustedes miran para el flujo de efectivo, los primeros 2 años no hay pago por las condiciones del préstamo. Recuerden que este proyecto tenía una condición de 2 años de gracia de abono de capital, que solo tenían que pagar los intereses. ¿Sí? Entonces, por eso, los primeros 2 años no hay abono de capital y hasta el partir del año 3 se abonan 46,000, para el año 4 49 y para el año 5 se abonaron 52,000 lempiras. Con el caso de los intereses, sí se pagaban intereses, por eso es que el dato de los intereses de los primeros 2 años es el mismo valor. ¿Por qué? Porque son calculados sobre el mismo monto de capital, no hay ninguna variación. El material de empaque es un gasto que es pagado totalmente en efectivo, por eso el 100% de lo que está en el estado de resultado, que está dentro del costo de producción, se paga. 13º mes de salario. Este tiene una particularidad y una lógica diferente a la que ustedes le van a colocar, tomando en cuenta que los proyectos de ustedes van a ser con periodo normal, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque aquí nosotros teníamos una lógica diferente, tomando en cuenta que el proyecto empezaba el 1 de octubre. Entonces, al empezar el 1 de octubre, nosotros en diciembre teníamos que pagar el proporcional de treceavo por esos 3 meses. Y luego volvíamos a pagar hasta el siguiente año completo. Porque catorceavo íbamos a pagar 9 meses completos de octubre a junio del siguiente año. Y en el caso de treceavo solo pagábamos para el primer año, solo íbamos a pagar los primeros 3 meses. Entonces, por eso la lógica es diferente aquí. Pero si ustedes están utilizando periodo normal, ¿qué es lo lógico? Que 13º se pague completo. ¿Por qué? Porque al cierre de diciembre ustedes pagan el 100% de la provisión que ustedes vengan arrastrando desde el mes de enero. Pero para el 14º van a pagar solo el 50%. ¿Por qué? Porque solo va a ser lo provisionado de enero a junio. Entonces en junio lo pagan. Entonces en el balance general les va a quedar a ustedes exactamente la mitad de la provisión de 14º pendiente de pago, porque se va a necesitar de los otros 6 meses que corresponden al siguiente año para poderlo pagar. Tomando en cuenta que la lógica del 14º es que se paga del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. ¿Ok? Entonces esa lógica la tienen que incluir ustedes dentro de su modelo del flujo de caja. Y finalmente las retenciones. Con las retenciones también, acá nosotros teníamos una lógica diferente relacionada con esto por el periodo especial. Ustedes van a tener 11 pagos reales y van a dejar la retención del último mes pendiente de pago. Y para el siguiente año, ¿cuál es la lógica que tiene que haber? Tiene que haber la cuota que deje pendiente de pago más las 11 del nuevo año, que naturalmente pueden ser diferentes la retención, porque si los salarios aumentan, existe alta probabilidad que esas retenciones varíen, aunque sea un poco de un año a otro. ¿Ok?
Entonces, ahí tienen que ir buscando ustedes la información y comenzar a meterle todo lo que es la lógica contable. Y después de que hacen este flujo de efectivo, es que ustedes proceden a hacer el balance general. Y el balance general, pues, el saldo de caja y banco sale del flujo que hacemos en la parte de abajo. Esto tiene que ver con los estados, con la parte de lo que son los activos fijos. Aquí van a modelar ustedes el costo y la depreciación de modo acumulado. Aquí van a tener en la parte de los pasivos corrientes, según, esto es un modelo general, ¿verdad? Puede ser que ustedes tengan mayor cantidad de pasivos. Aquí estaban el impuesto, el préstamo por pagar, porque aquí está modelado, ¿se acuerdan el principio basado en normas? Que la cantidad de capital que se paga durante un año se considera corriente y lo demás se considera no corriente. Entonces, por eso, a pesar de que en los primeros 2 años yo no pagaba capital, al cierre del segundo año yo dejo como corriente la porción de capital que voy a pagar en el año 3 y así sucesivamente. Y esta porción la iba rebajando del total anual, del total no corriente. Aquí está lo pendiente de las, de las retenciones y el decimocuarto que les estaba comentando, lo que queda pendiente al cierre de un año y lo que queda pendiente al cierre del otro, lo que es el pago del decimocuarto completo, ¿verdad? Y como les digo, este tenía una lógica diferente y si ustedes miran aquí está entre 12 por 9. ¿Por qué? Por la razón de que tenía un periodo especial. Entonces, como empezaba pagando los primeros 3 meses en un año contable y después para el siguiente año solo iba pagando los 12 meses que correspondían al siguiente año. Entonces, finalmente aquí termina acumulando y cualquier cambio incorrecto que se haga, lo que le va a dar es una diferencia aquí en el balance. Si genera una diferencia en el balance, hay que revisar. ¿Qué es lo más usual? ¿Qué es lo que más normal que les digo de cada 10 modelos financieros que reviso y que me dicen, mire, Eli, fíjese que no me cuadra? 8 tienen que ver con problemas de la planilla, que no entienden cómo fluye la información de la planilla hacia los estados financieros. No entienden, ¿sí? Entonces, como no entienden cómo fluye, entonces eso les genera un descuadre. Vamos a hacer un ejercicio en cuanto a eso, tomando en cuenta que esa es una de las cosas y de lo más común que se les da. Esta es la planilla del año 1. Si yo me voy al estado de resultado, en el estado de resultado tiene que haber 27,000 lempiras relacionadas. Solo voy a analizar esta, no voy a analizar la que está abajo, que es la temporal. Si yo me voy contablemente, estos 27 tendrían que estar como gasto. ¿De acuerdo? Pero en el flujo solo tendrían que haber 25. Entonces, ¿qué significa? Que de esos, que la diferencia que hay entre esos dos valores, ¿qué es lo que lo genera? Lo genera 1,755 lempiras. La diferencia entre mi gasto total, ¿de acuerdo? El gasto total que tengo y lo que estoy pagando. Entonces, contablemente, si esto tiene que estar en el estado de resultado y esto en el flujo, este valor que está de diferencia deberán ser entonces las retenciones que yo tengo pendientes de pago. Pero vamos a ver, de estas retenciones, si yo divido este dato entre 12, que es la retención que me hacen mensual, es este dato. ¿Cuál es la lógica? Que a nivel de flujo, en otra cuenta que no es sueldos y salarios dentro del flujo, que se llama retenciones, yo voy a pagar de estas retenciones 11 retenciones. ¿Por qué? Porque la retención de enero la pagué en febrero, está dentro del mismo año. La de febrero la pagué en marzo, está dentro del mismo año. Entonces, cuando llego hacia acumulado, la única que me va a quedar pendiente es la retención que me hagan en el mes de diciembre. Es la única. La retención de diciembre va a quedar pendiente de pago. Entonces, si yo registro contablemente esta operación, a mí me tendría que quedar como gasto 27,000. ¿De acuerdo? En la parte como salida de flujo de retenciones, tendría que existir una salida de flujo de efectivo por 11 cuotas de 1,608,75.
y pendiente de pago 146.25, y ahí cuadraría mi modelo contable o mi partida contable si lo quiero ver desde ese punto de vista. Gasto 27,000, ¿sí? Salida de efectivo 25,245, salida de efectivo 1,608.75 y retenciones por pagar por 146.25. Esto respecto al empleado. Ahora, con estas que yo estoy reteniendo, que son cuotas patronales, esto representa un gasto. Y esto no hay problema. El gasto total por retenciones debe ser 1,890 más 405 como gasto. Pero a nivel de flujo, ¿cuántas voy a pagar? Lo mismo, me tiene que quedar pendiente la cuota de un mes. Estos son mensuales, estas dos columnas. Significa que yo voy a pagar la diferencia que existe entre la suma de estos dos menos los dos datos mensuales, porque este valor mensual tendrá que sumarse con esta retención, porque no es que nosotros tenemos por separado RAP y seguro, empleado, patrón. La retención que le hacemos está dentro de una cuenta contable que se llama RAP o seguro. Entonces, desde ahí vamos a llevar el valor concreto. Entonces, registrar una planilla necesita que ustedes revisen lógica y en base a esa lógica ustedes tienen que llevarla al modelo financiero. Si no, como les digo, 8 de cada 10 de los que reviso el problema es planilla. Ese es el más complicado que se les hace llevar al modelo financiero. Una vez que ustedes ya tengan el modelo financiero, que son estos estados financieros, ustedes ya pueden calcular TIR y BAN sin problemas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el TIR y BAN se saca del estado de resultado. Entonces, con que ya esté, pero no lo vayan a calcular con el estado de resultado el primero que hagan. Háganlo hasta cuando esté cuadrado su balance general, porque significa entonces que toda la información financiera está dentro del modelo. Entonces, cuando ustedes hacen aquí TIR y BAN, ya pueden calcular cuánto es el valor actual neto y aquí van a poder calcular también cuánto es el periodo de recuperación. Digamos aquí el periodo de recuperación. Es 4 años, 6 meses y 27 días. 21, perdón. Y esto lo hace básicamente el sistema. Esto se lo voy a explicar a detalle mañana para. Después entonces nos vamos a meter a este cuadrito que es indicadores financieros. Estos jóvenes ya ustedes no tienen que hacer nada, porque esto está amarrado de los estados financieros. ¿Sí? Y aquí está también el planteamiento de la fórmula. Si de pronto hay algún error en una fórmula, revisan el planteamiento que está aquí de la fórmula y se van a buscar la información. Por ejemplo, utilidad neta entre ingresos. Si yo me voy al año 1, aquí está proyecciones B26 entre B9. B26 es la utilidad neta y los ingresos están en B9. ¿Ok? Y aquí entonces estos están calculados, digamos, por default. Por eso no necesitan mayor esfuerzo porque ya está la lógica de la fórmula incluida. Después viene aquí, sí puede surgir cambios de acuerdo a la modificación que ustedes tengan de sus estados financieros. Si ustedes tienen más líneas de estados financieros que el normal, entonces lo que tienen que hacer es venir a actualizar acá y colocar acá todas las cuentas contables de la misma forma que está en su estado de resultado y después volver a actualizar aquí las fórmulas. Pero sí puede surgir modificaciones porque si allá yo en la línea, entre la línea 14 y 15 abrí otra línea en mi estado financiero, aquí el modelo no lo va a reconocer, entonces tengo que venir a actualizar la misma línea, volver a pegar el nombre de la cuenta que aperture y poder correr después la fórmula para el análisis horizontal y vertical. Y lo mismo también para el balance. Todo va a depender si ustedes quitan o ponen alguna cuenta, entonces esas tienen que estar actualizadas también en este modelo. Este también prácticamente es un modelo, es casi automático, si se tiene que agregar los datos en base a sus estados financieros proyectados, digamos, en este caso. Este es lo mismo, este es un estado este es el flujo de caja financiero desde el punto de vista directo, con análisis de variaciones, así que si ustedes tienen la lógica contable correcta, este se va a actualizar de forma automática. Y aquí nos vamos a poder identificar nosotros que, eh, que tenemos
Aquí vamos a poder verificar si el dato correcto, porque sabemos que cuadramos con el saldo del año 2 y este realmente es un estado financiero que le sirve a ustedes solo para verificar que sus proyecciones anuales estén bien. Cuadra con 164, entonces significa que está correcto también este flujo financiero. Después venimos a esta parte del valor agregado. En este valor agregado, jóvenes, ven el estudio socioeconómico. Y aquí el objetivo es, como les expliqué cuando les estaba dando la explicación dentro de este modelo en el documento, les decía que surge de los estados financieros. Y básicamente es separar mis ingresos en, en cuáles son el beneficiario indirecto que puedo monetizar o que puedo indicar cuánto es el monto que va a ganar ese beneficiario indirecto. Y la diferencia serán los beneficiarios directos que tiene el proyecto. ¿Sí? Las utilidades, los sueldos y salarios. Y aquí en sueldos y salarios se incluye todo. Se incluye salarios, treceavo, catorceavo y las retenciones. Las retenciones que paga el patrono. Las retenciones que paga el patrono se incluyen aquí dentro de sueldos y salarios porque al final es un aporte del patrono, pero que va a beneficio del empleado. Entonces, este igual sale prácticamente de forma automática, solo que sí se tiene que actualizar porque depende del estado de resultado que ustedes tengan, así se tienen que colocar. Pero el principio principal, o valga la redundancia, el principio básico que ustedes tienen que tener para hacer es, vamos a ver, ¿cuáles son todos los beneficiarios indirectos que tengo dentro de mi proyecto? Separado de depreciaciones y amortizaciones, para que aquí están. ¿Cuáles son los que tengo? Entonces, identifico y esos son los que voy a enlistar acá. Porque ya después los otros que son directos, es decir, sueldos y salarios, todo lo relacionado con sueldos y salarios. Repito, salarios, treceavo, catorceavo y también las retenciones que paga el patrono. Esas forman parte de sueldos y salarios. Las utilidades netas están en el estado de resultado. El impuesto está dentro del estado de resultado. Y el financiamiento también está dentro del estado de resultado. ¿Sí? Entonces, eso les va a permitir cuadrar porque deben cuadrar con este aprecio de factores. Debe cuadrar este detalle que ustedes tienen aquí que se llama composición del valor agregado. ¿Ok? Vamos a quedar hasta aquí. Mañana les voy a explicar a detalle lo que es un TIRIBAN y les voy a explicar lo que es el punto de equilibrio para que quedemos completos entonces con lo que es el estudio financiero. Licenciado, Bien. fíjese que teníamos